El año pasado, cuando asumí la UGEL de Coronel Portillo, hemos encontrado una brecha de 2.900 bolsas de horas que no eran cubiertas, y no eran cubiertas porque no se contaba con el presupuesto para poder contratar a estos docentes. ¿Y sucede en este año también? El año pasado pudimos desarrollar un trabajo de racionalización con el acompañamiento del mismo Ministerio de Educación, que fue a exigencia de la misma región. De tal manera que hemos podido ir ordenando un poco el tema de las plazas en las instituciones educativas. Sin embargo, este año, a razón de la pandemia, ha ido incrementándose el número de estudiantes que se han matriculado en las instituciones públicas. Este año, nuestra brecha suma 3.836 bolsas de horas. Históricamente, la jurisdicción de Coronel Portillo ha necesitado bolsas de horas para educación secundaria, para cubrir la necesidad de docentes en las instituciones educativas. A lo largo de estos años, el Ministerio solamente, desde el 2016, nos ha estado asignando 5.132 bolsas de horas y 64 bolsas de horas para educación básica alternativa. Pese a las alertas que se han realizado desde el año pasado, en comunicaciones que se han realizado al mismo Ministerio de Educación, y este año también, tenemos el mismo problema, solo que este año se ha incrementado. Explíquenos un poco para que entienda mejor la gente, ¿qué significa déficit de horas en profesores? A ver, ¿cuántos profesores nos faltaría en educación y claro que sí. En educación secundaria, los directivos presentan un cuadro de horas. Este cuadro de horas se construye a partir del número de estudiantes matriculados. De ahí que es muy importante que los padres de familia matriculen oportunamente a sus hijos, de tal manera que cuando se da un primer corte ya se tiene la data de lo que se necesita en términos de docentes, en términos de materiales educativos, en términos de raciones de caliwarma, en términos de presupuesto para mantenimiento de locales escolares. Por eso es muy importante asegurar la matrícula oportuna en las instituciones educativas. A partir de esta cantidad de estudiantes, podemos nosotros determinar cuántos docentes va a requerir para cubrir la necesidad que plantea el plan de estudios de la escuela. En ese proceso de revisar los cuadros de horas, el Ministerio de Educación desde el 2016 solamente nos ha asignado 5.132 bolsas de horas. Este año, como le decía, la brecha se ha acrecentado. Estamos hablando en términos de docentes, mínimamente de 160 docentes que necesitamos para cubrir la demanda solamente de educación secundaria. ¿A nivel regional? A nivel solo de Coronel Portillo. Coronel Portillo. Solamente de Coronel Portillo. Directora de lo que digo. Así es. ¿Y de primaria? Ahora, en primaria también se está dando un incremento significativo del número de estudiantes que se están matriculando. A diferencia de educación secundaria, que el número es más álgido, en primaria el maestro lleva todas las asignaturas. Claro. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sabemos. Pero en secundaria necesitamos mínimamente 11 docentes. Pero el año pasado usted acaba de decir se ha racionalizado. Ahora, ¿se va a poder hacer eso lo mismo ante esta situación, este déficit? Esta alerta se ha hecho llegar en octubre del año pasado al Ministerio de Educación, dando a conocer cuáles son las brechas y firmando algunas actas de compromiso. Sin embargo, esta demanda no fue atendida oportunamente. Por eso es que en el mes de noviembre, fíjese usted, fines de noviembre, el Ministerio de Educación nos asigna con la ley 31.610 un número de 108 plazas docentes y 118 plazas para auxiliares. Además, nos dotaron de 220 plazas CAS para trabajadores de servicio. Pero solamente nos dieron para diciembre. En enero, oh sorpresa, la ley ya no tenía presupuesto. Dios mío. Entonces, no hemos podido contar. Muchos directores, cuando se ha generado la contratación de estos docentes, auxiliares y personal de servicio,
han proyectado su cuadro de horas, porque es en diciembre que se proyecta, han proyectado sus cuadros de horas tomando en cuenta esta dotación presupuestal que nos asignó el Ministerio de Educación. Sin embargo, en enero, cuando nosotros estamos ya alertados de esta situación, observamos con mucha pena que no nos han vuelto a asignar ese presupuesto.